La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global de una escala y devastación sin precedentes. En medio de este caos, tres líderes emergieron como figuras clave en la formación del mundo de la posguerra: Franklin D. Roosevelt de los Estados Unidos, Winston Churchill de Gran Bretaña y Joseph Stalin de la Unión Soviética. Estos líderes, a menudo conocidos como los Tres Grandes, se reunieron en tres ocasiones cruciales para coordinar estrategias, discutir objetivos de guerra y sentar las bases para un acuerdo de posguerra. Estas conferencias, Teherán en 1943, Yalta en 1945 y Potsdam en 1945, tendrían consecuencias profundas y duraderas para el mundo. Los Tres Grandes enfrentaron la abrumadora tarea no solo de derrotar a la Alemania nazi y al Japón imperial, sino también de crear un orden internacional estable y duradero a partir de las cenizas de la guerra. Sus decisiones, a menudo tomadas en una atmósfera de secreto y compromiso, tendrían implicaciones de gran alcance para el futuro de Europa, el equilibrio de poder entre las superpotencias y el curso de las relaciones internacionales durante las décadas venideras. Las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam fueron momentos cruciales en la historia mundial. La conferencia de Teherán, celebrada en la capital de Irán del 28-4 de noviembre al 1 de diciembre de 1943, marcó la primera vez que los tres líderes aliados se reunieron cara a cara. La conferencia tuvo lugar en un momento crítico de la guerra. La marea había comenzado a cambiar a favor de los aliados, pero la victoria aún estaba lejos de ser segura. La Unión Soviética había soportado la peor parte de los combates en el frente oriental, sufriendo inmensas pérdidas, pero también infligiendo grandes bajas a la Wehrmacht alemana. Stalin, ansioso porque los aliados occidentales abrieran un segundo frente en Europa Occidental para aliviar la presión sobre el Ejército Rojo, presionó a Churchill y Roosevelt para que se comprometieran firmemente con una invasión a través del Canal de la Mancha. A pesar de sus diferencias, los Tres Grandes lograron llegar a un acuerdo sobre el tema de un segundo frente. Acordaron que los aliados occidentales lanzarían la Operación Overlord, el nombre en clave del desembarco de Normandía, en la primavera de 1944. Este acuerdo, conocido como la Declaración de Teherán, fue un punto de inflexión importante en la guerra. Señaló la determinación de los aliados de derrotar a Alemania en todos los frentes y allanó el camino para la eventual liberación de Europa Occidental del dominio nazi. La Conferencia de Yalta, celebrada en la ciudad turística de Yalta, en Crimea, del 4 al 11 de febrero de 1945, tuvo lugar cuando la guerra en Europa entraba en sus etapas finales. Con la victoria a la vista, los Tres Grandes dirigieron su atención a la planificación de la posguerra, buscando dar forma a los contornos del mundo de la posguerra y establecer una paz duradera. Sin embargo, la atmósfera en Yalta fue notablemente diferente a la de Teherán. Uno de los temas más polémicos en Yalta fue el destino de Polonia. La Unión Soviética, habiendo soportado la peor parte de la invasión nazi y decidida a asegurar sus fronteras occidentales, exigió un gobierno prosoviético en Varsovia y concesiones territoriales en el este de Polonia. Después de mucho debate, se llegó a un compromiso. Polonia celebraría elecciones libres y democráticas, pero la Unión Soviética retendría sus ganancias territoriales en el este. Otro tema clave en Yalta fue el establecimiento de las Naciones Unidas. Los Tres Grandes acordaron la creación de una nueva organización internacional para reemplazar la fallida Liga de Naciones. La Conferencia de Potsdam, celebrada en el suburbio berlinés de Potsdam del 17 de julio al 2 de agosto de 1945, tuvo lugar en un mundo transformado por el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La guerra en Europa había terminado, pero la relación entre los aliados occidentales y la Unión Soviética se había deteriorado aún más, presagiando la emergente rivalidad de la Guerra Fría. La conferencia estuvo marcada por la sospecha, la tensión y una creciente sensación de división ideológica. Uno de los cambios más significativos en Potsdam fue la ausencia de Franklin D. Roosevelt, quien había muerto en abril de 1945. Fue sucedido por su vicepresidente Harry S. Truman.
un político práctico de Missouri que adoptó una postura más dura hacia la Unión Soviética. Los acuerdos alcanzados en Potsdam fueron más pragmáticos que idealistas, reflejando las realidades de un mundo dividido por la ideología y los intereses nacionales en competencia. La Conferencia de Potsdam marcó el final formal de la cooperación en tiempos de guerra entre la Gran Alianza. También sentó las bases para la Guerra Fría, un periodo de tensión geopolítica y rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que daría forma a la segunda mitad del siglo XX. Sección 5. El impacto inmediato. Surge un nuevo orden mundial. El impacto inmediato de las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam fue la derrota de la Alemania nazi y el establecimiento de un nuevo orden mundial. Los acuerdos alcanzados en estas conferencias llevaron a la división de Alemania y Austria en zonas de ocupación, el establecimiento de las Naciones Unidas y el rediseño de las fronteras nacionales en Europa. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron de la guerra como las dos superpotencias dominantes, cada una con su propia esfera de influencia. Este orden mundial bipolar definiría las relaciones internacionales durante las siguientes 4 décadas. Los acuerdos alcanzados en Yalta y Potsdam, particularmente con respecto al futuro de Europa del Este, fueron interpretados de manera diferente por los aliados occidentales y la Unión Soviética. Estas diferentes interpretaciones, junto con las crecientes diferencias ideológicas y la desconfianza, contribuyeron al surgimiento de la rivalidad de la Guerra Fría. Sección 6. La larga sombra de las conferencias. Las semillas de la Guerra Fría. Si bien las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam fueron instrumentales para forjar la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, también sembraron las semillas de la Guerra Fría. Los acuerdos alcanzados en estas conferencias, particularmente con respecto al destino político de Europa del Este, crearon tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética, tensiones que se intensificaron en una era de rivalidad ideológica y geopolítica global. La interpretación de la Unión Soviética de los acuerdos de Yalta, particularmente con respecto a Polonia, condujo a la instalación de regímenes comunistas en Europa del Este, creando un bloque de estados satélites soviéticos. La postura más dura de la administración Truman hacia la Unión Soviética, junto con los desacuerdos sobre el futuro económico de Alemania, profundizaron la división entre Oriente y Occidente. El fracaso para alcanzar un tratado de paz integral con Alemania solidificó la división de Europa, con el telón de acero descendiendo firmemente sobre el continente. Sección 7. El legado de Teherán, Yalta y Potsdam. Las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam continúan siendo objeto de debate y escrutinio histórico. Algunos historiadores argumentan que estas conferencias representaron una respuesta pragmática y necesaria a los desafíos de la diplomacia en tiempos de guerra y la reconstrucción de la posguerra. Sostienen que los acuerdos alcanzados en estas conferencias, aunque imperfectos, ayudaron a prevenir una guerra más amplia y sentaron las bases para décadas de relativa paz y estabilidad en Europa. Otros historiadores, sin embargo, critican las conferencias como oportunidades perdidas para establecer un orden mundial más justo y equitativo. Argumentan que las concesiones hechas a la Unión Soviética, particularmente en Yalta, permitieron la expansión de la influencia soviética y la supresión de la libertad en Europa del Este. Independientemente de estas diferentes interpretaciones, el legado de Teherán, Yalta y Potsdam es complejo y multifacético. Sección 8. Conclusión. La importancia perdurable. Las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam fueron momentos decisivos en la historia mundial. Representan un momento crucial en el que los líderes aliados, enfrentando la monumental tarea no solo de ganar una guerra global, sino también de dar forma al mundo de la posguerra, tomaron decisiones que tendrían consecuencias profundas y duraderas. Si bien estas conferencias sentaron las bases para la derrota de la Alemania nazi y el establecimiento de las Naciones Unidas, también expusieron la creciente grieta entre los aliados occidentales y la Unión Soviética, una grieta que pronto estallaría en la Guerra Fría. Las decisiones tomadas en Teherán, Yalta y Potsdam continúan dando forma a nuestro mundo actual. En este capítulo, vamos a explorar las consecuencias a largo plazo de las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam en la política global. Nos adentraremos en los cambios geopolíticos y las tensiones que surgieron en las décadas siguientes.
Los acuerdos y desacuerdos que se forjaron en estas reuniones históricas no solo moldearon el mundo de la posguerra inmediata, sino que también prepararon el escenario para la Guerra Fría, un periodo definido por el conflicto ideológico, las maniobras políticas y la amenaza constante de una confrontación nuclear. Examinaremos cómo las decisiones tomadas por los tres grandes influyeron en los movimientos de descolonización, el establecimiento de alianzas militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia y la división de Europa en esferas de influencia. Además, veremos cómo estas conferencias impactaron las vidas de millones de personas, desde las poblaciones desplazadas de Europa del Este hasta los ciudadanos de naciones recién independizadas, todos navegando en un mundo que había sido irrevocablemente alterado por los resultados de Teherán, Yalta y Potsdam. También discutiremos cómo estas conferencias sentaron las bases para la creación de las Naciones Unidas, una organización destinada a promover la paz y la cooperación internacional. Acompáñenos mientras descubrimos el legado perdurable de estos momentos cruciales de la historia y cómo continúan resonando en los pasillos del poder y en las vidas de la gente común en todo el mundo.